Bienvenidos a este su espacio Perfiles. En esta oportunidad, nuestra primera sesión, tenemos dos grandes invitadas. De un lado, Pacha Cabascaco, de Ecuador, y del otro, Gisela Cújar, directamente desde Colombia. Bien, como este espacio está dirigido a un público pues bastante dinámico, bastante ágil, vamos a procurar hacerlo de esa manera. Entonces hemos dividido su programa Perfiles en diversos segmentos y el primer segmento se va a denominar justamente como el nombre del programa, Perfiles. Si tuvieran que describir su perfil en 3 palabras, ¿cuáles serían estas 3 palabras? Piensen con calma, con detenimiento, elijan adecuadamente esas 3 palabras y pónganlas, por favor, en orden de importancia, ¿no? Entonces, después que me den esas 3 palabras, me van a explicar el por qué. A ver, empezamos con nuestra invitada presencial. ¿Qué nos dices, Gisela? Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, las 3 palabras para mí, en orden de importancia, sería mujer, afrocolombiana, periodista, podría ser. Ok, muchísimas gracias. Mujer, afrocolombiana y periodista. Pacha, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por esta gentil invitación. Me permite hacer un saludo en mi idioma natal, original, el quichua. Aripunyabuta charipaichi, tukuya mashikuna, shungumanta yupaichani, niukakai rimaita kayashkamanta, ecuador yaktamanta, shukna paita karapani. Mis 3 descripciones en este tema del perfil, Pacha, territorio y derechos. Excelente, Pacha, territorio y derechos. Ahora vamos a explicar por qué hemos elegido estas 3 palabras y por qué en ese orden. Gisela. Gracias. Pues primero porque me identifico, digamos, con todos los temas de género. Me parece muy relevante poder que mi primera palabra sea mujer, porque es todo lo que, digamos, que conjuga lo que soy y lo que quiero como, digamos que expresar en todo lo que hago, ¿sí? El tema de la feminidad no solamente pasa por un tema de lo que eres, sino también lo que expresas, lo que sacas de ti. Lo otro, pues afrocolombiana, porque me siento muy orgullosa de ser de una población afrocolombiana en su mayoría. Soy de Buenaventura, Valle del Cauca, y además pues tengo incidencia, mis padres y mi familia extensa está en todo el Pacífico colombiano, de origen afrodescendiente. Y también periodista porque es, digamos, mi profesión, mi pasión y es la herramienta por la cual he construido muchos lazos para llegar a, digamos, donde estoy en cuanto a temas de derechos, de comunicación política y de todo lo que tenga que ver con liderazgo. Entonces, creo que por eso elegí las 3 palabras. Perfecto. Pacha. En ese mismo orden, ¿no es cierto? Pacha, territorio y derechos. Bueno, yo nací en la comunidad de Pijal, perteneciente a la zona andina del Ecuador. Soy de los altos páramos andinos del Ecuador, de hecho. Soy la última de los 4 hermanos. Mi papá y mi mamá me bautizaron con el nombre de Pacha. En quichua significa tiempo, espacio, universo. Precisamente cuando yo nacía en los años 80, más o menos, se gestaba una ola de lucha más grande en las comunidades indígenas frente a la esclavitud, frente a la opresión, frente a las duras formas de discriminación, xenofobia y exclusión hacia los pueblos y nacionalidades indígenas. Y de parte de quienes hicieron dueños también de nuestras tierras en ese entonces, por eso va mi segunda prioridad, el territorio. Se hicieron dueñas de nuestras tierras sagradas y se convirtieron en lo que fueron hacendados provenientes del linaje del mestizaje, luego de un proceso colonial que también, como parte de la historia, se fueron instaurando en toda la región andina. En ese sentido, las comunidades indígenas, de la cual yo también pertenezco, vivo ahí hasta hoy en la actualidad, de hecho, en rebeldía se levantaron con el lema que conjugar en ese entonces y hasta los actuales tiempos, de hechos, ¿no? Como fue en quichua, nuevamente se dice Causaimanta, Alpamanta, Richarishun, por la vida, por la tierra, despertémonos o levantémonos. Entonces, en ese sentido, pues, como una forma de rebeldía, en ese entonces nuestros padres, conscientes también de lo que estaba aconteciendo, empezaron a poner nombres quichuas a los hijos
los hijos que íbamos naciendo en ese entonces. Y por eso mi nombre Pacha, y por eso también va conjugado el tema del territorio, de la lucha que fue muy, muy fuerte y muy dura. Yo recuerdo de mi niñez haber atravesado también por ese proceso y por esa situación en este momento en donde actualmente vivimos, donde yo vivo. Decía, ¿no es cierto?, que se llama igual otro nombre histórico también, Rumiñahui, justamente en honor a aquellos también que ya habían gestado unas primeras luchas de poder hacer esta conquista un poco más comunitaria, más colectiva de nuestras tierras. Y derechos, yo creo que justamente al momento de poner mi nombre, Pacha, bueno, hay una historia muy, muy, muy fuerte también alrededor de mi nombre y esta responsabilidad también que me dejan con esta tan significativo para nosotros como pueblos andinos, de seguir en la lucha por que nuestros derechos sean revertidos a favor de los pueblos y nacionalidades indígenas. Y vuelvo y reitero, por esa razón, Pacha, territorio y derechos. Perfecto, Pacha, muchas gracias. Entonces, con esto hemos terminado este momento que se enfoca en los perfiles de nuestras invitadas. Vamos a pasar entonces al segundo segmento, que está ligado a la juventud. Entonces, la pregunta es bastante concreta. ¿Qué podemos hacer para involucrar cada vez más a los jóvenes en la política, en el mundo político, en la política partidaria incluso? Vamos a empezar esta vez con Pacha. Hoy en la actualidad yo creo que enfrentamos a un sistema globalizado bastante amplio, juventudes indígenas, juventudes afrodescendientes, juventudes comunes y corrientes que de una u otra manera estamos instalados sea en la parte de la ruralidad, sea en la parte de la urbanidad. En ese sentido yo creo que una de las maneras de poder hacer de que la juventud integre en este proceso, por un lado yo creo que pasa principalmente por el tema de la conciencia, pero la conciencia pasa por el tema de la necesidad, ¿no es cierto? Y la conciencia, la necesidad también pasa por un proceso de formación de poder entender por qué es importante participar en la política. Sí, en términos generales se dice de que toda actividad, ¿no es cierto?, educativa, agricultura, venta, estudios, etcétera, etcétera, termina siendo un acto político, ¿no es cierto? Pero en el rato de que nosotros empezamos a entender, está en nuestra decisión participar o no participar, o ser activistas en ciertos procesos en el ámbito político. En ese sentido, pues considero de que la participación de la juventud es sumamente importante en la política. La política creo que demanda de una participación, de una visión de juventudes, de hombres y mujeres, con la finalidad de que se pueda hacer las transformaciones requeridas, luchadas, demandadas durante siglos y cientos de años. Pero sí es importante decir de que estas juventudes también tienen que tener una diversificación en el sentido de que pueda haber un proceso de visiones distintas desde pueblos y nacionalidades, desde afrodescendientes, desde montubios, desde la parte más amplia, ¿no es cierto?, que es la población mestiza, para que pueda conjugar y también al momento de que puedan asumir estos roles, estos activismos en el proceso político, se pueda revertir, digamos, en la decisión que corresponda en temas de derechos. ¿Qué hacemos para promover la participación de los jóvenes en la política? Gracias por esta pregunta. Realmente yo, digamos, en la práctica, lo que he visto tanto en el nivel de partidos como a nivel de activismo y liderazgo político en los jóvenes es que es muy importante que sean tenidos en cuenta realmente. Lo hablo porque, por ejemplo, parte de que algunos jóvenes se sienten comprometidos con las diferentes causas étnicas, o sea, con las, digamos que con lo que conlleva a ellos y su espacio o su territorio, a veces no se sienten realmente reflejados en digamos, en los espacios o en los diferentes estamentos que tenemos, ¿no? Eso considero que es fundamental para el tema de los jóvenes en mi país particularmente. Considero que a nivel de partidos se ha sacado, digamos, algún tipo de provecho en imagen, en cuanto a mercadeo, pero realmente si vemos en la práctica hay poca participación real. Entonces yo creo que debemos hacer
todo lo posible porque esos espacios sean liderados por jóvenes y que ellos vean a través de su testimonio, de sus vivencias, realmente un liderazgo que pueda llevarlos a la toma de decisiones. Yo creo que digamos que trabajando con jóvenes lo he hecho a partir de mi trabajo en el Congreso de la República. Y lo que primero reclaman es eso, porque digamos, yo veo un activismo muy fuerte en los territorios. Al menos lo que veo en mi país es que los jóvenes se han empoderado desde sus territorios en lo que tiene que ver con sus relaciones, en lo que tiene que ver con, digamos, su rol, su papel de jóvenes, pero a nivel de espacios ha estado un poco el problema. Yo recuerdo que en mi país hace muy poco, pues hace más de 1 año y medio, vivimos una situación compleja con relación a un paro que, digamos que se tornó muy fuerte, sobre todo en las regiones. Los jóvenes fueron protagonistas, participaron activamente, los jóvenes indígenas, los jóvenes afro, las mujeres y todas las comunidades diversas estuvieron ahí. Las universidades, digamos, también fueron centros de acopio de ese paro y realmente lograron algunas transformaciones que hoy estamos viendo en el país, pero a nivel de poder y de estamentos todavía hay un largo camino, hay una brecha muy grande y eso es lo que debemos hacer para que, o sea, pasar esa brecha para que los jóvenes puedan sentir que realmente su activismo está siendo escuchado. Excelente. Hablemos ahora, ambas han mencionado temas de etnicidad y este es nuestro siguiente segmento sobre la etnicidad. ¿Por qué consideran ustedes que es importante fortalecer nuestras identidades culturales en un mundo globalizado como el que vivimos, ¿no? Donde existe cierta tendencia a la uniformidad? ¿Por qué es importante mantener esto? ¿Se trata de conceptos separados, conceptos distintos, conceptos opuestos o pueden ser complementarios? A ver, nos toca Gisela. Gracias. Pues yo creo que son conceptos, no son conceptos separados, son conceptos que van unidos. Yo creo que para mantener nuestra etnicidad en este mundo donde la tendencia es a homogenizar, empezando por los sistemas de mercadeo del mundo, siempre piensan en un tipo de persona al cual debe ser llegado todos los productos y servicios, ¿sí? Yo pienso que para poder mantener esa etnicidad que es tan importante para nosotras, que sabemos la significación que tiene para el mundo y que queremos además exaltar o fortalecer los aportes que hemos tenido de los pueblos étnicos, lo que debemos hacer es que poder también que estos espacios sean en todos los ámbitos, sean ocupados por personas étnicas que puedan llevar el mensaje. Para mí es muy importante que las personas de nuestras comunidades se sientan representados por otras personas que se parezcan a ellos, que quieran la tierra como la quieren ellos, que respeten los valores como los quieren ellos. Y esto no forme parte de la separación, sino que nos convierta en una unión, ¿sí? Y respetar y conocer otras etnias. Eso yo considero que cuando hablo de nuestros países de Latinoamérica, que a veces son, digamos, tan heterogeneizados, ¿sí? Por decir, nos perdemos de una gran diversidad nuestra que está en nuestro territorio, que muchas veces no conocemos porque la educación que nos implementaron en muchos países no permitió que nos conociéramos, que supiéramos cuál es la historia de nuestros pueblos y además de que nos empoderáramos de ella y que pudiéramos expresarla. Entonces yo creo que ahí está como la clave. Yo pienso que pues
Si la educación para las nuevas generaciones nos ayuda, si el liderazgo gestado desde nuestros territorios nos ayuda, podemos tener una generación, una sociedad que va a entender la importancia de nuestra etnicidad y que va a propender a que esa etnicidad no sea un obstáculo, que sea un factor que nos una y en el respeto. Eso es lo que pienso. Muy bien. Pacha seguramente también nos tiene que decir mucho sobre ello. Pacha. Sí, capaz el tiempo es muy cortito para ir como debatiendo, profundizando sobre estos términos, sobre los conceptos y sobre lo que se entiende en el marco de la visión de este tema de la identidad que podríamos hablar. Pero en el caso de nosotros, desde nuestra conciencia, desde nuestra comprensión, somos bastante autocríticos al término étnico, al término etnicista, porque es separatista. Sí, porque es un concepto que ha llegado para poder calificar de que los étnicos son los que están allá, son los que están en la selva, son los que están en los páramos andinos, son los que están en los glaciares, son ellos de allá. O sea, nos han hecho un calificativo separatista y por lo tanto nosotros hemos cuestionado mucho eso. Y por eso, desde nuestra reivindicación, hemos hablado de que somos pueblos y nacionalidades indígenas originarias que habitamos miles de años en estas tierras, ¿sí? Y que estos pueblos indígenas originarios tenemos formas de vida distintas a otras culturas, ¿no? Incluso las mismas de la población indígena tenemos formas distintas. Nuestro sistema de vida es comunitario, nuestro sistema de vida es colectivo. Y por eso hemos dicho de que esto nos separa. Inclusive en el caso del Ecuador tenemos 18 pueblos indígenas, tenemos 14 nacionalidades indígenas, tenemos un pueblo afrodescendiente, tenemos un pueblo montubio, reconocidos en la Constitución, pero adicionalmente a eso nosotros hemos considerado de que el pueblo, todo el proceso del mestizaje que es la mayoría, termina siendo un pueblo también con su propia costumbre, con su propia visión y con su propia forma de vivir. Y por lo tanto, entre todos los pueblos que habitamos en un territorio, en este caso del Ecuador, y si es que ampliamos un poco más a nivel de la región, si es que ampliamos otro poquito más a nivel de la Via Yala, todos formamos una gran familia y todos tendríamos que tener derechos en las mismas condiciones. Entonces hemos sido autocríticos a estas visiones y nos consideramos como pueblos y que nos podemos ver de frente y nos podemos respetar en las mismas condiciones, y hemos sido autocuestionarios también a la forma de cómo cada gobierno hace política y cómo con estos términos nos separan y que los derechos vayan de manera relegada para esta población que históricamente hemos habitado en estas tierras. Muy bien. Pasamos entonces al siguiente segmento, que está orientado al análisis de la mujer o las mujeres. ¿Cuáles consideran ustedes que son las características de una mujer exitosa? O en todo caso, ¿qué tienen en común las mujeres exitosas? Por supuesto, partimos de la premisa que el éxito tiene distintas definiciones para cada persona, ¿no? Y todas ellas son totalmente válidas. Entonces, desde su propia mirada del éxito, desde su propio enfoque del éxito, identifiquen mujeres exitosas, no las tienen que mencionar, pero sobre la base de eso, ¿pueden lograr ustedes identificar de pronto aspectos en común, elementos en común que tienen cada una de ellas? Pacha. Sí, yo creo que ahí es importante, sobre todo las mujeres, que de una otra manera, todas las personas, ninguna quedaría, por más posibilidades económicas que tenga, yo creo que no quedaría, digamos, exentos de poder compartir el mismo sentimiento, ¿no es cierto? Hay un espíritu de lucha que está en la sangre de las mujeres. Yo creo que también estamos con un espíritu guerrero dentro de nosotras. Estamos con toda esta visión de salir adelante, el hecho mismo de que la vida nos ha dado la oportunidad de ser mujer, en otras ocasiones de ser madre, o ser madre en distintas maneras de entender la vida también, no necesariamente tener hijos como tal, ¿no es cierto? Mamá, una visión de mamá puede tener en distintas formas, como digo, ser capaz del análisis más profundo todavía. Entonces, en ese sentido, yo creo que la sensibilidad propia que nos caracteriza como mujer ha hecho posible de que podamos enfrentar y podamos desafiarnos a nosotras mismas
poder dar pasos gigantes en mundos adversos, en mundos machistas, en mundos excluyentes, en mundos discriminatorios, en el caso de nosotros, a los cuales nos hemos tenido que enfrentar día a día. En ese sentido, considero de que esos son como los lazos que nos unen y por eso podemos destacar a millares de mujeres más allá de que hayan podido acceder a un trabajo digno, que hayan podido acceder a un estudio digno. En el caso nuestro tenemos a mujeres lideresas que desde su trinchera, desde su casa, desde su choza hicieron aportes trascendentales a su pueblo, país y para el mundo entero, hicieron aportes sumamente importantes de las cuales nosotros también nos agarramos para poder ser referente y poder hacer esa continuidad hoy en la actualidad. Entonces, considero de que esos son como los elementos y los ejes que nos juntan como mujeres luchadoras en el contexto actual. Bien, Gisela. Gracias. Sí, yo estoy en sintonía digamos, con la respuesta de Pacha. Yo considero que un elemento o un factor que pueda unir a todas esas mujeres exitosas que se me vienen a la cabeza cuando haces esa pregunta es que siempre rompen barreras y siempre rompen obstáculos. Y esos obstáculos muchas veces son impuestos por las sociedades en sus diferentes niveles. Para el tema de las mujeres afrocolombianas, por ejemplo, son consideradas muchas de ellas las matronas, porque ellas son las que en ese rol de madre, como nos contaba Pacha, de madre con una familia extensa, no solamente sus hijos de sangre, sino que es el role model tal vez de toda una comunidad. Y eso implica que tengamos mujeres muy sabias que hacen, digamos, de su sabiduría toda una historia que hace parte de nuestra historia. Entonces yo considero que sí, que el tema de las mujeres en general es un tema siempre de romper barreras, romper obstáculos, de siempre pensarnos no solamente en nosotras como seres, digamos, que están en este mundo, sino también pensarnos en los demás. Sí hay una característica muy, muy, muy interesante en las mujeres, es que tal vez por digamos, nuestras formas de ver la vida, pensamos en comunidad, siempre pensamos en el otro y estamos siempre muy pendientes de que ese otro o esa otra persona que está al lado nuestro, digamos que en su mayoría de veces tenga muchas cosas que podamos enseñar o impregnar de diferentes maneras. Entonces yo considero que eso es una característica fundamental para entender el mundo de las mujeres y para poder también visibilizar esas que han salido un poco más del molde, que han, digamos, visionado de diferentes formas el mundo y que a través de su vida y su mensaje han podido lograr ese éxito que, como tú dices, es digamos, el significado de éxito es particular, pero ese éxito en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, eso creo. Muy bien. Entonces, pasamos a nuestro último segmento, teniendo como premisa todo lo que hemos conversado, ¿no? Estas interseccionalidades de las que hemos hablado. Pensemos ahora entonces en acciones afirmativas. Hablemos de acciones afirmativas. Dentro de sus propios escenarios, en sus propios países, donde seguramente se han implementado acciones afirmativas de diversa índole, vamos a enfocarnos en aquellas vinculadas a los procesos de participación política. En tal sentido, las cuotas que existen, sea de género, cuota juvenil, cuotas étnicas, ¿no? Más allá de la precisión que nos está haciendo Pacha, todavía se mantiene esa terminología. ¿Creen que han funcionado estas cuotas en sus países? ¿Creen que ha habido algún tipo de pronto cumplimiento de estas cuotas solamente porque existe una ley que nos exige que tenemos que poner un número determinado de mujeres, de jóvenes, de representantes de pueblos originarios en las listas de candidatos? ¿O existe ya una interiorización de la necesidad de una representación pues real
¿no? En estas posiciones públicas. ¿Qué opinan, Gisela? Bueno, digamos que también en la práctica he estado pues en escenarios de toma de poder y considero que hay algunas cuotas, al menos en mi país, en las cuales se ha avanzado a nivel, digamos, de legislación, sí, también de participación, pero muchas hablo, por ejemplo, de las cuotas políticas en los partidos, el tema de los partidos. Muchas de ellas, lastimosamente en Colombia, en algunas regiones, no se ven reflejadas en digamos, en la conformación de mujeres o de personas étnicas, de comunidades étnicas que acceden al poder. ¿Sí? Una cosa es que tengamos la ley de cuotas, otra cosa es que podamos llegar a esos estamentos. Sin embargo, hay también algunas referentes positivos, o digamos que se podría pensar que hace algunos años no teníamos. Para el tema de las cuotas étnicas, pues hoy contamos con tanto jurisdicciones especiales en mi país por el tema de la paz, y también contamos con, digamos, una instancia interesante en el Congreso de la República de, digamos, una gran bancada afrocolombiana y una gran bancada también para los pueblos indígenas. Hay mucho que trabajar allí porque nosotros también gozamos, metiéndome en el tema de los pueblos indígenas, nosotros gozamos de muchos pueblos en todo el territorio colombiano, y hay pueblos que no están representados porque realmente estos partidos no entienden la diferencia de los pueblos indígenas y no hay para todos participación, es real. Bueno, y también muchos se excusan de la gran violencia que hemos tenido en el seno de Colombia y que no ha permitido a nuestros pueblos poder ejercer liderazgo. Sin embargo, vemos en el territorio un gran liderazgo de estas personas. O sea, lo que no están es representados ahí. Hay unas bancadas, hay una ley, en los partidos hay unas cuotas, hay una cuota también para jóvenes, hay unas cuotas también para mujer, pero significativamente todavía sigue una hegemonía de los mismos grupos de poder que han venido liderando y han venido gobernando nuestros países. Al menos en el caso de Colombia, esa hegemonía continúa y no deja un poco que esas cuotas puedan llegar a feliz término, que es lo que se quiere, ¿sí? Es lo que en principio se quiere cuando se adopta esta ley, que a mi parecer es positiva, pero que le falta muchísimo desarrollo. Sí, mi reflexión va por la misma línea que acaba de mencionar Gisela. En el caso del Ecuador, gracias, digo yo, siempre a procesos organizativos, a procesos colectivos de mujeres. Estas elecciones anticipadas que estamos todavía en marcha para una segunda vuelta, por primera vez en la vida del Ecuador se hizo de que exista una participación obligatoria del 50% de mujeres en todas las listas a las distintas dignidades que se estaba aspirando. Es decir, si es que una organización política aspiraba con, no sé, por decir, con 10 candidatos, obligatoriamente 50 tendrían que venir de ser mujeres, ¿no? Y en ese sentido yo creo que ha sido un avance de una u otra manera importante, pero siempre con limitaciones. Lo mismo pasa acá en el caso del Ecuador, hay una participación del 25% obligatorio de la juventud. Sí, hay un 25% obligatorio de la juventud, sin embargo, tiene así como mucha limitación, porque muy pocos dejan o permiten de que encabecen a estas juventudes. O sea, si es que la lista está conformada por 4, entonces desde el último cuarto lugar, que menos posibilidades tiene de ganar, las que dejan ubicando con la finalidad de poder completar la lista y poder inscribirse, ¿no? Entonces son algunos detalles y algunos análisis que se pueden realizar en la práctica y en la realidad que tiene mucha limitación. Y en el caso de las mujeres, si bien es cierto o no es cierto, tenemos esta posibilidad, pero muchos
de las compañeras no están necesariamente involucrados en procesos de formación política, y para poder poder participar por experiencia propia en el ámbito político, si es que usted no tiene conciencia, si es que usted no está firme, si es que usted no tiene liderazgo, si es que usted no está posesionado y si es que usted no tiene claro los derechos, si es que usted no tiene claro las reivindicaciones históricas que se vienen realizando desde grupos organizados, llega a estos espacios de toma de decisiones y fácilmente es cooptada por varones. Eso es lo que ha pasado, eso es una realidad, eso es lo que ha pasado. No son orientados por unas decisiones mucho más hegemónicas, mucho más macro, que han terminado haciendo de que su participación sea mínima o sea débil. En ese sentido, o sea, tener a mujeres empoderadas en estos espacios de decisión, yo creo que tiene una trascendentalidad importante para que esos derechos, ¿no es cierto?, vuelvan a existir. Población que a la final le terminó dando el voto de confianza para que pudiera llegar a esos espacios. Un proceso largo, yo creo que estamos avanzando poco a poco, sin embargo, hay mucho trabajo que realizar, hay mucha formación que se tiene que seguir dando, digamos, de manera colectiva. En el caso particular de pueblos y nacionalidades indígenas, en el Ecuador no tenemos una cuota, no tenemos una obligatoriedad de participar. Se participa como cualquier ciudadano o ciudadana que pueda tener este derecho a la participación política. Sin embargo, conozco también un poco de cerca la situación que acontece en Colombia y es casi lo mismo, ¿no es cierto? Si llegamos a un proceso de una medianamente mayoría, digamos, a estos espacios de poder, las disputas y las visiones terminan siendo bastante complejas, y el sistema de poder que ha venido instaurando más de 200 años en nuestros países hace de que se pierda de visión, y muchas veces nuestros propios compañeros indígenas que a veces han llegado a estos espacios no hayan sintonizado con la propia necesidad de su pueblo. Y ahí es cuando se han ido también perdiendo la desconfianza y perdiendo también ¿cómo se llama?, electores, podríamos decir, en términos de elecciones, a fin de que no pudieran tener una tercera oportunidad. No han logrado entender, y ha sido claro, o sea, una vez que han estado dentro, y a los que nos ha tocado estar adentro también, es una lucha muy fuerte, en que en el momento de que nosotros estamos haciendo un proceso de reivindicar un derecho, se choca con una ley, se choca con otra ley, se vuelve a chocar con otra ley, porque está tan instaurado un sistema hegemónico, uninacional, individualista, que empieza a chocar con estas visiones colectivas que bien nosotros decimos que hace falta la sociedad, que hace falta el mundo entero, y que hace falta una población entera para poder llegar a una conciencia y poder verdaderamente transformar frente a toda una situación global que hoy estamos viviendo. Excelente. Muchísimas gracias a nuestras dos invitadas, a Pacha Cabascango, a Gisela Cújar, por haber participado en esta sección de perfiles. A partir de este espacio seguimos promoviendo los perfiles de la democracia. Esperamos tenerlas en alguna próxima oportunidad y será hasta la próxima ocasión. Hasta luego. Muchas gracias.